Sé que muchos pensaban que era una broma o que eran cuentos de la prensa. Sin embargo, puedo anunciarles que el fichaje bomba de este canal es una realidad. Bosser, bienvenido a Cali Arena. Hola amigos de Cali Arena, me da mucho gusto formar parte de este tremendo equipo. Venimos a aportar y dejarlo todo en la cancha, que diga en el canal del tío Barack Feber. Así como Jürgen Damm siempre soñó con buenos centros y jugar en América, así yo siempre soñé con ser parte del Team Barack. ¿Qué tal? ¿Les gusta, no? ¿Qué? ¿Qué la bomba? No, no se preocupen, es de juguete. Ah, ¿qué pasa? ¡Fichajes bomba! ¡Aquí! ¿Qué dijeron? Estaban preocupados, ¿no? Está bien, no se preocupen. Vamos a hablar sobre los fichajes bomba en la historia de la Liga MX, porque cada vez que suena un jugador de talla internacional para recalar en el fútbol mexicano, nos lo tomamos a broma, no nos lo creemos como si nunca hubiera pasado. Y ha pasado tantas veces que hice una lista de las 40 veces en que llegó un futbolista que se consideró en su momento fichaje bomba a la Liga MX y están acomodados no por cómo les fue una vez llegados al fútbol mexicano. Ese es otro conteo, también lo vamos a mencionar, pero están acomodados en función de qué tanto ruido hicieron, qué tan grandes eran esos jugadores en el momento en el que recalaron en la Liga MX y a partir de ahí sí los vamos a analizar en función de si fueran, como dirían en Inglaterra, hit or miss. Y aquí los estamos clasificando a estos jugadores extranjeros que llegaron como fichaje bomba a la Liga MX como fichajes de excepción o fichajes de excepción. Xeremín Menez llegó al América acabado. Tenía 31 años, pero llevaba ya muchas temporadas de capa caída. En realidad, más allá de sus buenos ratos en el Mónaco, en la Roma o en el Paris Saint-Germain, Menez fue un one-hit wonder que se inspiró en la 2014-2015 con el Milan y poco más. 3 años después de su mejor momento, llegó al América para convertirse en la madre de todas las bombas fallidas. Parece que no, pero en 2012 la llegada del defensa Amaranto Perea al Cruz Azul fue un bombazo. El colombiano venía del Atlético de Madrid, equipo para el que jugó 8 años y con el que ganó 2 Europa Leagues. Tenía 33 años, duró 2 temporadas en México y le recuerdan bien, pero se lesionó y ya no volvió a las canchas. De panzazo, pero démosle llave al Salón de la Fama Azul. Leo Rodríguez era indiscutible en aquella selección argentina hiperdominante que ganó la Copa América en 1991 y 1993. También mundialista en el 94, Leo llegó al América en 1997 procedente de la U de Chile. Tenía 31 años, jugó 18 meses en las Águilas, básicamente no pasó nada con él y se regresó a Chile, ahí donde sí es toda una leyenda y no el petardo que no pudo explotar en México. En 2015 el Cruz Azul apostó por Roque Santa Cruz, eterna promesa paraguaya que llegó a México a los 34 años tras haber vivido 15 temporadas en Europa, de lo que 1 o 2 años demostró cuando era muy joven en el Bayern Múnich. Para sorpresa de nadie, Roque jugó 10 partidos, metió 2 goles y se volvió al Málaga, no sin antes sacar pase directo al Salón de la Infamia de las Bombas MX. No todos los días llega a la Liga MX un exjugador de River Plate, Atlético de Madrid, Real Madrid e Inter de Milán. Pasó en 2009 cuando el Atlante se trajo a Santiago el indiecito Solari a las playas de Cancún. Solari ya había vuelto de Europa un año atrás y vino a México vía San Lorenzo Almagro a pasear de puntitas por la playa. No fue una excepción, sino otra decepción. 2004, el mismo año en que Piojo López llegó al América, también lo hizo Djalminha. ¡Qué tiempos aquellos! El brasileño, glorioso campeón con el Deportivo La Coruña, tenía 33 años. Jugó 5 partidos, dio pena y a los 6 meses se retiró del fútbol. Si el Piojo López fue de las pocas excepciones, Djalminha resultó otra de tantas decepciones. Rafael Martín Vázquez, mundialista con España en Italia 90 y multicampeón con el Real Madrid, fue uno de tantos miembros de la Quinta del Buitre que acudieron en 1997 a la reunión generacional promovida por el Celaya. Vázquez era el más joven de todos y paradójicamente al que peor le fue. Tras 10 partidos y 6 meses en México, se marchó a la Bundesliga. Esa bomba sí que le tornó en la cara al Celaya. André Gignac llegó como sublíder de goleo de la liga francesa y además había jugado
el Mundial 2010. Era un jugador bastante conocido, pero lo que le hizo una bomba fue su edad, tan joven para recalar en México. Gignac tenía 29 años, no venía a jubilarse. Bueno, al final sí que se jubilará en México, pero no sin antes haber resultado uno de los mejores refuerzos de todos los tiempos. Una bomba excepcional. El mejor jugador en la historia de Estados Unidos se retiró en 2014. En 2016 regresó solamente 6 partidos y se retiró de nuevo. 2 años después volvió a arrepentirse y reapareció en el lugar y momento menos esperados. México, año 2018. El fichaje mercadotécnico solo podía salir mal en lo deportivo. Donovan, de 35-36 años, jugó media docena de partidos con el León y no hizo nada. 100% epic fail. Mejor jugador africano 1988, Kalusha llegó a México en 1994 procedente del PSV, equipo en el que fue referente. Lo que realmente recuerda la ingrata historia es su increíble no gol contra Cruz Azul, pero el mediocampista zambiano rindió a gran nivel. No durante mucho tiempo, mas sí el suficiente para recordarlo como digno integrante del Salón de la Fama americanista. François Omar Billik es y ya era en 1994, año en que llegó a la América, un inmortal del fútbol camerunés tras sus goles en Italia 90 y Estados Unidos 94. Billik vino a México tras 7 años en la Liga Francesa, la rompió el primer año junto a Kalusha y se desinfló los 2 restantes. Igual, su mítica carrera contra Carlos Hermosillo por el campeonato de goleo 1995 lo coloca en el Salón de la Fama. Con un cartel similar, llegó al América en el último año de Billik el rumano Ilie Dumitrescu, figura de su selección en Italia 90 y en Estados Unidos 94. Solamente tenía 27 años, pero venía de fracasar en Tottenham, Sevilla y West Ham. Dumitrescu no pudo escoger peor equipo que el América para cambiar su suerte. Un año, un gol y al Atlante. Decepción absoluta. Figurón del Porto, de la selección búlgara, semifinalista en el Mundial de Estados Unidos 94 y ganador de la Europa League con el Bayern Múnich. Emil Kostadinov, 30 años de edad, recaló en Tigres en 1997. Su asalto apenas duró 6 meses. Metió 2 goles y se regresó a acabar su carrera en Europa. Otra bomba noventera decepcionante. Uno de los cientos de Luis Garcías llegó al Puebla en 2011 para continuar con una larga tradición de la franja a la hora de reforzarse con futbolistas españoles. Solo uno de ellos puede presumir haber ganado la Champions League y ese es Luis García, que vino de Grecia. Tenía 33 años y sorprendió con un año estupendo antes de irse a Pumas. Toda una excepción en las bombas MX. Tras el desastre de Raúl Tamudo en 2012, un lustro después, el Pachuca se voló la barda fichando al mejor futbolista japonés de nuestros tiempos. Keisuke Honda tenía 31 años y llegaba directamente del Milan. 13 goles, 8 asistencias y un solo año en México. Cuando parecía por fin adaptarse a la Liga MX, se marchó a Australia. ¿Fama o infamia? Dejémoslo a mitad del camino. Luis Regueiro fue uno de los primeros grandes jugadores que tuvo el Real Madrid y después también se convirtió en uno de los primeros ídolos americanistas. Esto fue posible por culpa de la Guerra Civil Española, que obligó al delantero vasco a desembarcar en México a los 30 años. Le pregunté a mis bisabuelos vía Ouija y me ordenaron que pusiera a Regueiro en la categoría de bombas excepcionales. Claudio El Piojo López fue un símbolo del Valencia, de la Lazio y de la selección argentina, pero tuvo que llegar a la América para salir campeón de liga por primera vez en su carrera. El Piojo tenía 30 años cuando arribó al equipo que haría campeón Mario Carrillo un año después. Aunque fue de más a menos en sus 3 temporadas de azul crema, no cabe duda que el suyo fue un fichaje de excepción. Figurón del Atlético de Madrid, con el que ganó la Liga y la Copa del Rey. Mundialista con Argentina en el Mundial del 74, donde metió gol. El Ratón Ayala llegó al desaparecido Jalisco en 1979. Tenía 29 años y de ahí se fue al Atlante, donde jugó 4 temporadas más. Anotó 45 goles en el fútbol mexicano. Sin duda, Salón de la Fama. Faustino Asprilla metió algunos goles históricos con el Parma, con el Newcastle y con la Selección Colombia, pero su carácter nunca lo hizo un jugador del todo rentable, mucho menos en México. El Tino llegó al Atlante procedente de la Liga Brasileña en 2001. Tenía 31 años, jugó 12 partidos, metió 3 goles y hasta nunca se fue de vuelta a casa. Miembro honorario del Salón de la Infamia MX.
Ni Asprilla ni René Higuita pueden faltar en cualquier lista de top 5 colombianos de todos los tiempos. Cuando llegó a reforzar al Veracruz en 1997 junto a José Mari Vaquero, Higuita tenía 31 años. Apenas habían pasado 2 años desde aquel escorpión en Wembley. Jugó una temporada, metió 2 penales y olvídense de paradas inolvidables. No dejó ni siquiera una locura para el recuerdo. El único portero bomba que ha llegado a México también resultó un petardo. Referente absoluto del que entonces era el mejor Barcelona de la historia y 2 veces mundialista con España, no el más dotado, pero sí bravo, inteligente y muy útil, nada de eso mostró José Mari Vaquero en el Veracruz, al que llegó a los 34 años y donde apenas duró 6 meses antes de retirarse del fútbol. Fiasco total. El Atlante, así como lo ven, es después del América el equipo que más bombas ha detonado. Gregor Zlato, tercer lugar y campeón de goleo de la Copa del Mundo Alemania 74 con la selección polaca, recaló en México justo después del Mundial de España 82, donde también quedó en el brillante tercer lugar. Tenía 32 años por entonces, solamente duró 2 temporadas en las que metió un total de 16 goles y se retiró. Decepción más que excepción. Florian Thauvin llegó a México un año después de haber sido parte de la selección campeona del mundo. Solamente ser convocado en aquella Francia ya dice suficiente del ídolo del Olympique Marseille, que en México ha hecho poquito y por ahora camina destino al salón de las bombas infames. El delantero Leopoldo Jacinto Luque también ganó un mundial, pero en su caso fue figurón de la selección campeona del mundo en 1978, apenas un peldaño abajito del matador Kempes. Llegó al Tampico Madero 3 años después. La afición de la Jaiba lo recuerda con cariño, a pesar que apenas duró 6 meses y se regresó a Argentina por decisión personal. Tenía entonces 32 años. En su caso, excepción más que decepción. En tiempos de Johan Cruyff jugador, Juan Manuel Asensi fue una super leyenda del Barcelona. Tras 10 años en el Barça, el también referente en el medio campo de la selección española llegó al Puebla en 1980 con apenas 30 años. Ahí jugó 2 temporadas antes de un último año en el Huaxtepec, club donde se retiró. Dicen quienes lo vieron que su lugar está más bien en el Salón de la Infamia. De su mano llegó Pirri, mucho más veterano, tenía 35 años, 15 años atrás había ganado la Champions League con el Real Madrid de Gento y después ganó 10 ligas con el cuadro merengue. Pirri, que solo había jugado en el Real Madrid, vino a jubilarse, pero dejó mejor recuerdo en Puebla que su amigo del Barcelona. Fichaje excepción. Lo curioso es que justo en la temporada en que los españoles se fueron, el Puebla salió campeón por primera vez. Tras 10 largos años sin bombazos en el América ni en el fútbol mexicano, Óscar Ruggeri, presente en cualquier once histórico de la selección argentina, llegó al nido en 1992. Tenía 30 años y era el capitán del albiceleste cada vez que Maradona daba positivo. Apenas duró un año en México, perdió una semifinal de la que el cabezón se sigue quejando por arbitraje y volvió a casa sin pena ni gloria. ¿Te acordás en México? No. Con el Atlante, cómo ganaste? ¿O no te olvidás? ¿Cómo te trajeron un árbitro contra el América? Cuando jugué con el América, trajeron un árbitro del extranjero a dirigir, ¿no te acordás? 3 goles nos anuló para que vos juegues la final y la ganes. Dale. Sí, me acuerdo de eso yo. Dirceu Guimaraes jugó con Brasil 2 semifinales del Mundial, Alemania 74 y Argentina 78. Ojo, era la figura. Balón de bronce del Mundial del 78 detrás de Mario Kempes y Paolo Rossi. Encima tenía 26 años en aquel verano del 78 cuando llegó a la América, según él, a dar balones y recibir sandías. Al año siguiente se fue corriendo para triunfar en el Atlético de Madrid. Michel González hizo un hat-trick con España en el Mundial de Italia 90. Ganó 15 títulos en 14 años con el Real Madrid, 6 ligas incluidas. Y a los 33 años llegó al Celaya. Era 1996. No lo hizo mal. Metió 9 goles, varias asistencias, pero tras apenas un año acabó retirándose. Su legado no fue fu, pero tampoco fa. El defensa central Miodrag Velodedici ganó 2 veces la Champions League. Con Steaua Bucarest en 1986 y con Estrella Roja en 1991, año en que acabó octavo lugar en las votaciones al Balón de Oro. El rumano llegó 5 temporadas después al Atlante, tenía 32 años, duró poco, solamente 2 temporadas de las largas, pero estuvo bien. Digamos que es un salón de la fama atlantista. A partir de aquí empezamos ya con la crème de la crème.
futbolistas considerados entre los más grandes de todos los tiempos, entre ellos el argentino José Manuel Charro Moreno, figura de la histórica máquina de River Plate. El Charro Moreno llegó en la plenitud de los 28 años, pero apenas anotó 8 goles en 2 temporadas. Se trata seguramente del primer fiasco en la historia de lo que hoy conocemos como Liga MX. Aparte de creador de uno de los festejos más icónicos en la historia del fútbol, Bebeto jugó 2 finales mundialistas, en 1994 y en 1998, precisamente un solo año después de Francia 98, cuando sus mejores años en el Deportivo La Coruña ya eran recuerdo lejano. El brasileño recaló en Toros Neza. Tenía 35 años, jugó 8 partidos, metió 2 goles y se largó a robar a Japón. Más que decepción, un fraude. Iván Zamorano llegó al América en 2001 procedente del Inter de Milán. Referente del Real Madrid, el chileno llegó al nido ya de 34 años. En sus primeros 30 minutos como americanista hizo 3 goles. Al final de esa primera temporada acabó con la terrible sequía de 18 torneos sin título para el América. Imposible exigirle más al veterano, Salón de la Fama incuestionable del americanismo. Emilio Butragueño es uno de los mejores jugadores en la historia del Real Madrid y de su selección. Pichichi como Bebeto y como Zamorano, y aparte 2 veces tercer lugar en las votaciones al Balón de Oro. 5 goles en México 86 y un solo club. Bueno, 2. Nadie podía creer que el buitre llegara al recién ascendido Celaya en 1996 y lo llevó hasta la final. Butragueño, que jugó 3 años en México, fue una bomba de Salón de la Fama. En 1938, el tripichichi Isidro Lángara huyó de la Guerra Civil Española y llegó al fútbol mexicano en su mejor momento. Tenía 26 años. Si en el Oviedo hizo 81 goles en 61 partidos, en México le contabilizan 120 goles en 89 juegos. El primer campeón goleador del fútbol profesional en México es seguramente también el mejor fichaje bomba en la historia de la hoy llamada Liga MX. Ben Schuster nunca ganó el Balón de Oro, pero 3 veces quedó segundo o tercer lugar. Así de bueno era el ex Barcelona, Madrid y Atlético. Claro, cuando llegó a CU a jugar a las 12 de la tarde y a 2.200 metros de altura, el alemán tenía 36 años y medio. Tras 9 partidos y un remate al travesaño, Schuster rompió su contrato y se retiró del fútbol, argumentando que necesitaba ortodoncia y que no confiaba en los dentistas mexicanos. Con eso, se ganó su investidura presidencial al Salón de la Infamia. Babá no ganó un mundial, ganó 2. Suecia 58 y Chile 62, en el que aparte fue campeón goleador. 2 años después se convirtió en el primer fichaje bomba en la historia de América. A los 29 años y procedente del Palmeiras, con Babá, el América, hoy equipo más ganador del fútbol mexicano, consiguió en 1966 su primer título de liga. La bomba resultó una sonora excepción. Han pasado ya 7 años. Ronaldinho jugó en el Querétaro y llegó hasta la final por primera vez en la historia del club. Tenía 34 años, lo aguantaron 9 meses, volvió a Brasil, se retiró, fue a la cárcel y todavía a estas alturas es difícil discernir si su paso por México fue un sueño o si realmente ocurrió. Y como no estoy seguro si la aventura fue real, no puedo calificarla como decepción ni tampoco como excepción. Fue inverosímil. Para empezar pronto, Eusebio, la Pantera Negra, es uno de los 15 mejores jugadores de todos los tiempos, para muchos incluso top 10. En 1975, el Monterrey se trajo al portugués, que a los 33 años ya estaba arrastrando la cobija. Jugó 10 partidos en Rayados y metió un gol. Encabeza pues el Salón de la Infamia MX. Este señor inventó la técnica de golpeo de balón de la folia seca. Ganó 2 mundiales y el Balón de Oro a mejor jugador de Suecia 58. Jugó en Europa y ganó la Champions League con el Real Madrid de Di Stéfano. Es considerado uno de los 5 mejores brasileños de todos los tiempos y jugó en el Veracruz. Didi llegó a los 35, 3 años después de haber ganado el Mundial de Chile 62. Parece que lo hizo bien en México y si no, ¿qué más da? Fue un bombazo único. Y no mencionamos los fichajes bomba en los banquillos. Ahí entrarían Diego Armando Maradona, Marcelo Bielsa, César Luis Menotti. Seguramente vamos a hacer una pieza al respecto más adelante. Pero hablemos de números. El balance de esos 40 fichajes bomba. Para empezar, el América es el principal responsable de traer futbolistas de gran talla internacional al fútbol mexicano. 11 de los 40 fueron jugadores traídos por el América. En segundo lugar, muy lejos, queda el Atlante con
4 fichajes bomba. En lo que se refiere a si fueron fichajes de excepción o fichajes de excepción, según mi clasificación, 20, o sea, la mitad fueron decepcionantes, 16 fueron excepcionales en su medida y 4 no estuve seguro cómo clasificarlos, así que quizás ustedes me quieran ayudar en los comentarios, pero no se vayan porque antes también tenemos lugar para aquellos fichajes bomba que nunca llegaron a la Liga MX. Arturo Vidal quiere jugar en el América, o eso dicen que un día dijo. El América quiere a Vidal, pero no tanto como para pagar lo que cuesta, y así transcurren los años sin que la bomba se active. Luuk de Jong jugó con los sentimientos y con la ignorancia del americanismo primero y del toluquismo años después. Mientras más inminente ha sido su llegada, más lejos ha estado de concretarse. Hace unas semanas, varios medios vendieron un sueño guajiro a la afición. Edinson Cavani negociaba con varios equipos de la Liga MX, empezando por el Toluca. Todo quedó en fake news. Aunque sea mexicano, Carlos Vela entra porque nunca jugó en la Liga MX y probablemente jamás lo hará, aunque seguramente el humo de su regreso a Chivas no disipará hasta que Vela se retire. En 2012, Alessandro Del Piero tenía 37 años y en la Juve ya no lo querían. Era hora de buscar equipo y el Cruz Azul levantó la mano más alto que nadie. Bueno, no, en Australia la levantaron en serio. Como ya vimos, varios históricos delanteros españoles se jubilaron en México. Fernando Torres se apuntó a la tradición, pero ni Rayados en 2016, ni Cruz Azul en 2017, ni siquiera el Atlético de San Luis en 2019 le llegaron al precio. En 2012, Diego Forlán ya no daba más para Europa. América le hizo una oferta, Cruz Azul otra, pero Forlán acabó en Brasil. De ahí América insistió. Morelia y Santos hicieron su lucha, pero los japoneses lucharon mejor. Recién en 2021 parecía todo hecho, solamente faltaba la firma para que el ya acabado Lucas Podolski recalara en el Querétaro, pero el alemán de última hora se rajó. La mayoría de los jugadores no duran ni 3 años en su club. Robinho se las arregló para mantenerse todo ese tiempo entre 2015 y 2018 en la órbita del Querétaro, pero al final, nada. En 2016, el americanismo estaba seguro que con motivo de la celebración del centenario del club, Emilio Azcárraga por fin iba a sacar su cartera atorada en el pantalón para fichar a Zlatan Ibrahimovic. El sueco, por supuesto, prefirió la oferta de la MLS. Ahora sí ya me voy, pero ustedes no se vayan todavía, no sin antes haberse suscrito al canal y si ya lo hicieron, sin haber recomendado este video y este canal en general, porque estamos a puntito de llenar el Parque de los Príncipes del Paris Saint-Germain de manera virtual entre todos los suscriptores de este canal de YouTube y nuestro propósito es ir llenando de estadio en estadio hasta poder abarrotar el estadio más grande del mundo. Dejen en comentarios la tarea que ya les dejé, catalogar como fichaje de excepción o de excepción a gente como Keisuke Honda o Ronaldinho que quedaron sin catalogar y dejen comentarios en general, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse que ya se los pedí y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.